Hola y bienvenidos al último viajero de Pórtico. Estamos ya rozando el final del año y en este mes de revisión y de preparación para el 2022 hay una serie de cositas que creo que son interesantes de tratar y por lo tanto voy a hacer una serie de vídeos dedicados a ello. Este es el primero de esos vídeos. Hablemos de los autores que pasan a dominio público en 2022. Pero antes de empezar tendríamos que dejar claro qué es eso del dominio público. Básicamente, tras la muerte de un autor, su obra puede ser explotada por sus herederos o la persona que tenga los derechos. Pero tras un número de años que varía dependiendo del lugar y que puede ser entre 50, 80 años, 120 dependiendo de ese autor, la obra, anónimo y millones de cosas más, esa obra, la obra de ese autor o autora puede ser explotada y distribuida por todo el mundo a partir del 1 de enero de ese año. Hay un montón de excepciones y de historias y al final lo más claro, porque yo tampoco sé explicarlo, es si tenéis alguna duda en concreto sobre algún autor, alguna obra, lo que sea, que lo miréis vosotros en internet, pero yo os voy a hacer una guía, así hablando un poquito de esos autores que pasan a dominio público en el 2022. Me voy a centrar en los novelistas, porque hay muchos poetas y demás que en realidad no me interesa mucho, y otras formas de escritores como pueden ser periodistas, ensayistas y demás que tampoco me interesan. He dejado también de lado a aquellos escritores o escritoras que no tienen obra en español o que su obra es muy difícil de conseguir, porque si, por ejemplo, hay una escritora iraní de hace 70 y pico años, a lo mejor no tenemos nada de ello en España y pues yo qué sé, tampoco nos interesa demasiado eso a este punto. Si os interesa, en Wikipedia tenéis la lista completa y si preferéis leerlo de ahí, pues ahí lo tenéis. El tema en sí es interesante, otra cosa es que os guste yo como lo cuento. Pero bueno, en caso de que os guste yo, vamos a empezar la lista ya y así nos metemos en materia. Algernon Henry Blackwood. Se trata de un escritor inglés de relatos fantásticos, uno de los más prolíficos en cuanto a historias de fantasmas se refiere. Era un amante del ocultismo y de la naturaleza y entre sus obras destacadas están El Centauro, Los Sauces, que Lovecraft consideraba el mejor cuento sobrenatural de la literatura inglesa, y El Wendigo. Un dato curioso es que en el videojuego Until Dawn, los Wendigos son los enemigos y la acción se desarrolla en Blackwood Mountain, una clara referencia a este autor. Hermann Broch, novelista austríaco, de familia acomodada que decidió vender la fábrica textil familiar y estudiar matemáticas, filosofía y psicología. Empezó a escribir a los 40 años y tuvo que exiliarse debido al levantamiento nazi. Su obra más conocida es la trilogía de los sonámbulos y trata de la degeneración de los valores. También La muerte de Virgilio, escrita en el exilio, en la que hace un paralelismo entre su vida y las últimas horas del poeta Virgilio. Abraham Abe Cahan. Novelista lituano, aunque más relevante fue su labor como periodista. Durante más de 40 años trabajó como editor en el diario Jewish Daily Forward, ayudando a inmigrantes judíos a adaptarse a Estados Unidos. Una de sus obras más relevantes es The Rise of David Levinsky, que narra la historia de un inmigrante judío sin un duro que acaba convirtiéndose en un fabricante de éxito y su valor, según los críticos, radica más en lo histórico que en lo literario. Alphonse de Chateaubriand, escritor francés convertido en entusiasta pronazismo, con lo que estuvo relacionado desde entonces. Acabó exiliándose en Austria y adoptando un alias hasta la muerte. Sus obras más relevantes son El señor de Lourdes, por la que además ganó el premio Goncourt en 1911, y La Brière, premio de la novela de la Academia Francesa. Peter Chaney, autor bestseller inglés de novela negra. Su primer personaje insignia fue Lemmy Caution, y gracias a su éxito en Este hombre es peligroso, además del de otro de sus personajes, Slim Callahan, en The Argent Hangman, se dedicó en exclusiva a escribir más historias, narrando a su secretaria, Miss Sprogg. Con Dark Duet, su obra, la primera de la serie de 8 novelas sobre los servicios secretos británicos, se hizo internacional. André Gide, francés ganador del Premio Nobel de Literatura en 1947, es uno de los autores más relevantes de esta lista. En sus obras predominan dilemas morales, el reflejo de su propia existencia y de la complejidad del ser, construido todo esto en base a aparentes contradicciones.
Entre sus obras más importantes están El inmoralista, Los monederos falsos o Si la semilla no muere. Fumiko Hayashi, escritora y novelista japonesa. Sus obras tratan de temas feministas y fue tras la Segunda Guerra Mundial cuando su obra alcanzó un mayor reconocimiento entre el público. Sus obras más conocidas son Canción del vagabundo y Crisantemos tardíos, por la que ganó el Premio Femenino de la Literatura. Kim Dong-in, escritor coreano principalmente conocido por sus relatos cortos de los que se dice que combinan una sensibilidad estética exquisita con un estilo de prosa sucinta y una perspectiva objetiva. Muchas de sus historias se han adaptado al cine, como por ejemplo Patata o Los jóvenes. Sinclair Lewis es el primer escritor estadounidense en obtener el Premio Nobel de la Literatura en 1930. Sus obras son conocidas por su visión crítica del capitalismo americano y el materialismo. Según los críticos, su mejor libro es Babbitt, un retrato satírico de un hombre de negocios. Calle Mayor fue su primer éxito y gracias al cual sus siguientes obras fueron publicitadas. Andrei Platonov, seudónimo del escritor ruso Andrei Platonovich Klimentov, y fue uno de los primeros escritores soviéticos tras la Revolución Rusa. Su obra está relacionada con autores clásicos como Dostoyevsky y algunas de sus novelas, como El foso, no fueron publicadas en Rusia hasta 32 años después de su muerte, debido a la censura. Henry de Vere Stacpoole, escritor irlandés bastante prolífico, que también escribía bajo el nombre de Tyler de Sykes. Estuvo trabajando como doctor en un barco durante un tiempo, lo que le hizo viajar por el Pacífico, donde se basan varios de sus libros. Su obra más relevante es La laguna azul, una saga de 4 libros que incluso fue adaptada a película. Tim Rava, de nombre Božena Slančíková, fue una escritora eslovaca. El nombre de Tim Rava lo tomó de un pequeño lago junto al que solía sentarse a escribir. Empezó escribiendo pequeños versos satíricos en un periódico manuscrito que hacía con su hermana, pero con el tiempo los convirtió en novelas y relatos. Estas historias solían ocurrir en lugares cercanos y su tema recurrente era el amor. Maxence van der Merwe, escritor francés y activista del catolicismo obrero. Murió prematuramente de tuberculosis, lo que no le privó de ver cómo sus obras se hacían exitosas. Su estilo realista narraba las problemáticas de la vida cotidiana del norte de Francia y abordó temas conflictivos como el contrabando en la Casa de las Dunas o como las huelgas textiles y sus represiones, como en Cuando las sirenas callan. Yuriko Miyamoto, escritora japonesa interesada por el feminismo y el activismo. Ya desde joven publicó un relato en una prestigiosa revista, Chuo Koron, y ganó un premio del círculo literario Shirakawa. Entre sus obras más relevantes están Banshuheya y Fuchiso. R.H. Barlow, autor estadounidense, antropólogo e historiador relacionado con Lovecraft, quien fue su amigo y mentor. Publicó en varias revistas importantes, pero tuvo más peso su labor como editor. Tadeusz Borowski, escritor y periodista polaco, Premio Nacional de la Literatura en 1950. Sus libros son reconocidos como clásicos polacos posguerra y han influenciado enormemente a la sociedad centroeuropea. Entre sus obras más conocidas están Adiós a María y Wall of Stone, donde describe sus experiencias tras estar en los campos de concentración nazis. Lloyd C. Douglas, otro escritor estadounidense muy influenciado por el luteranismo. Su popularidad es debida a que muchas de sus obras fueran llevadas al cine, como por ejemplo El manto de Cristo o La túnica sagrada. Sadegh Hedayat, escritor iraní, dedicó su vida al estudio de la literatura occidental, muy interesado en autores como Poe, Maupassant o Kafka. Entre sus obras destaca El búho ciego, una de las obras fundamentales de la literatura iraní, muy influenciada por Freud y Jung. Ludmila Podjavorínska, escritora eslovaca, considerada una de las primeras poetas del país, aunque más conocida por sus libros infantiles. Tuvo un montón de seudónimos. Algunas de sus novelas son En la esclavitud y Mujer. Prudenci Bertrana, escritor español que empezó escribiendo cuentos, algunos considerados de los mejores escritos en catalán.
De hecho, el premio Prudenci Bertrana es uno de los más cuantiosos de la literatura en catalán. Con Josafat se consagró como escritor y con L'Hereu ganó el premio Joan Crescel. Stevie Smith es el seudónimo de la escritora inglesa Florence Margaret Smith, novelista y poeta, donde destacó especialmente. Con un estilo entre simple y arcaico, influenciado por William Blake y Edward Lear, sus obras eran relatos autobiográficos ficcionalizados, lo que le causó algún que otro problemilla. Su primera novela fue Novel in Yellow Paper y The Holiday fue su favorita. También me gustaría añadir como último punto que he leído un artículo de Chataca, que os voy a dejar aquí en la descripción del vídeo, en la que también se mencionan obras. Ya os digo que como esto es un jaleo, pues no sé el por qué también hay obras independientemente del autor, pero vamos a echarle un vistazo a las obras que hay porque son bastante importantes y bastante conocidas. La primera de ellas es Fiesta, de Ernest Hemingway. Se considera la primera obra de importancia del autor y en ella describe la historia de una serie de personajes perteneciente a la llamada generación perdida del periodo de entreguerras. Esto lo estoy leyendo en Wikipedia porque no me lo he leído. La bailarina de Isu, de Yasunari Kawabata, uno de los mejores cortos escrito por el primer ganador japonés del Premio Nobel de Literatura. Winnie the Pooh, el libro escrito por A. Milne. El asesinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie. Yo, sinceramente, no entiendo muy bien cómo funciona esto. El año pasado entró en dominio público El hombre del traje color castaño, este año entra otro, no sé cómo funciona esto, pero bueno, con Agatha Christie funciona así, por lo visto. Y también menciona a José Fernández del Villar, periodista y dramaturgo español ubicado dentro del género andalucista y autor de obras como La señorita primavera o Colonia de lilas. Ya os digo, hay más cosas. Investigad vosotros si creéis que falta algo o si encontráis lo que sea, podéis dejarlo en los comentarios. Yo, por mi parte, de la lista que hemos dado, hay algunos que me llaman la atención, pero igualmente me gustaría hacer como un repasito por todos o casi todos los que he mencionado. Entre otras cosas porque tengo un canal secundario que se llama Deja que te cuente, que bueno, para ser un canal secundario realmente tiene como 10 veces más el número de seguidores que tenemos aquí. No pasa nada, yo creo que eso va a cambiar en el futuro, pero es un canal en el que me dedico a leer libros de dominio público o libros de los que tenga el permiso del autor. Entonces, lo que me gustaría este 2022 es hacer un repasito, aunque sea leer una obra o un cuento o lo que sea de cada uno, al menos uno de cada uno de los autores que hemos mencionado por aquí. Ese es mi reto para el 2022 en ese canal, a ver qué descubrimos, a ver qué podemos ver por ahí y seguramente encontremos cosas muy interesantes, así que os animo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esta semana, la semana que viene, habrá el siguiente vídeo, otro vídeo de esta serie de vídeos que estamos haciendo para terminar el año y para prepararnos para el año que viene con esta serie de propósitos, de repaso y todo ese tipo de cosas que se hacen cada año, que tienen su encanto en realidad. Tiene su encanto para hacerlo una vez al año y ya está, pero este es el momento. Aprovechad porque creo que vamos a aprender un montón en estos días y está bien estar preparados para lo que venga. Nada, compartid si os ha gustado el vídeo, comentad lo que queráis, si queréis dejar vuestra opinión, si habéis visto a otros autores u obras que pasen a dominio público y así hacemos como podemos compartirlo aquí entre todos. Y nada, y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Chao. Su obra está relacionada con autores clásicos como Dostoyevsky.